Perfectísimo. Estamos checando entonces, si recordamos cuál es el objetivo de esta charla, de esta plática, es que nosotros conozcamos quién era Adán, quién fue el primer hombre, qué pasó con esta persona. Ya hemos visto algunas de sus características y vamos a seguir viendo, porque es muy importante que nosotros nos quede claro de dónde venimos, ya que son las grandes interrogantes de la humanidad, ¿verdad? Siempre, todas las ideologías, más bien todas las religiones, desde siempre las primeras civilizaciones, siempre se quedan viendo a los astros, quién sabe por qué. Todo mundo, aún en la actualidad, los grandes científicos piensan que ahí van a encontrar todo. Se la pasan viendo a los astros y maravillándose de esta creación. En vez de darle reconocimiento al Creador, se ponen a investigar cómo está creado el universo, ¿verdad? Qué tremendo está eso. Así como es exactamente lo que pasa, por ejemplo, a los que le dan tanto crédito a la naturaleza. En vez de estar viendo tanto a la naturaleza, no es malo estudiarla sanamente para entender un poco más, pero si le estamos atribuyendo a la naturaleza, le estamos dando atributos divinos. Es que la naturaleza es sabia, es que la naturaleza elige, es que la naturaleza piensa, ¿no? O sea, creo que no dicen que piensa, pero todos los atributos que le dan es de una persona. Es que la sabia naturaleza, nuestra madre naturaleza, es que la naturaleza es así, la naturaleza es feroz. Y según el origen de las especies de Darwin, es que la naturaleza se dedica a mejorar todo. Mira qué inteligente, o sea, solamente te faltó decir que piensa, que tiene raciocinio, la naturaleza, que tiene inteligencia, que tiene sentido común y que siempre está buscando mejorar todo, ¿verdad? ¿Por qué no dices claramente que la naturaleza tiene esos atributos? Para que tú te des cuenta que le estás atribuyendo sentidos y características de una persona a algo que no es una persona. En vez de estar viendo y atribuyendo esas características y maravillándote, la naturaleza, que el ADN, ¿cómo pudo ser posible que la naturaleza? Y por aquí, por allá, mejor empieza a honrar al creador de la naturaleza. En vez de estar viendo los cielos y la tierra y decir, ¿cómo funcionarán? Y voy a enviar naves y voy a enviar imágenes para checar cómo está el mundo o en el pasado hace miles de millones de años. Mejor reconoce que todo esto es una maravilla inmensamente gloriosa y grande y que su creador es digno de suprema exaltación y adoración. Por eso nosotros estamos en el camino correcto. Estamos viendo el origen del hombre, pero no en esos rubros, ¿verdad? Lo estamos viendo en la palabra escrita de Dios. Estamos viendo el origen verdadero del hombre, como está escrito en la palabra, en la Biblia. Pues bueno, nosotros vemos que Dios plantó un huerto y es que en la Biblia nosotros vemos que los sucesos y los acontecimientos no siempre son cronológicos rígidamente, no son secuenciales, no son síncronos, diríamos los informáticos. A veces tiene un poco de asincronización. En otras palabras, no son cronológicos, no es uno tras otro. A veces se traslapan y la Biblia juega mucho con eso, definitivamente. Pues nosotros aquí vemos un ejemplo. Dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre. Dios plantó un huerto y ya después empieza a decir cómo Dios plantó ese huerto.
Dice Génesis 2:9, y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Él hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Pero qué hace ese árbol? No es el objetivo de este estudio. Hemos platicado en otros estudios acerca de esto y todavía hay mucho que platicar al respecto, que es tremendo, profundísimo. Pero como esta charla es solamente ver cuál es el contexto del origen del hombre, lo único que puedo decir en este momento es que Dios hizo nacer solamente cosas hermosas y buenas de la tierra. Y esa es su voluntad. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó básico, basiquísimo, simplemente tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios le iba a poner abono, porque Dios iba a labrar esa tierra, porque Dios la iba a cuidar, porque desde el principio, desde cero, from scratch, diríamos en inglés, Dios empezó de cero a cuidar que esa tierra empezara a tomar una correcta forma, de tal manera que los árboles, que todo lo que emergiera de esa tierra, el producto, el fruto de esa tierra, como lo dice aquí, todo árbol delicioso a la vista. Esta es la voluntad de Dios en tu vida, dicho sea de paso, y en este momento quiero decirte, la voluntad de Dios en tu vida es que tú des frutos deliciosos a la vista, buenos para comer. La voluntad de Dios es que de ti nazcan solamente cosas buenas, agradables, bellas, hermosas. Pero bueno, nos centramos y nos enfocamos en el contexto de Adán y entonces, pues eso lo hizo Dios lo hizo para Adán, lo hizo para el hombre, le vamos a llamar el varón. Adán, a veces no me siento cómodo diciéndolo a Adán por muchas razones. Vamos a llamarle en este momento varón, porque Dios creó al varón. Entonces, Él es el varón de Dios. Dice, y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ya habíamos dicho en otros temas, en otros estudios, que el árbol de la vida sí se podía comer. El árbol de la ciencia del bien y el mal no se podía comer. Este es el contexto de Adán. Dentro de lo que está disponible, algo sí se puede hacer uso y algo no se puede hacer uso. Si tú crees que las reglas solamente son cosas de este mundo, de esta época, del día de tu contexto en el que tú estás viviendo ahorita, pues no es cierto. Las reglas han sido desde siempre, desde la creación del hombre. Algo que está a tu disposición, que puedes hacer, y algo que está a tu disposición, pero que no debes hacer, que no puedes hacer. Eso ha sido siempre, y quiero que lo grabes en tu corazón, en tu mente. Siempre va a ser así la historia. Vas a tener a tu alcance, vas a tener a tu disposición lo que sí puedes hacer, y también vas a tener a tu disposición lo que no debes hacer. Y esa es tu esencia. Tu esencia, así te creó Dios, así te formó Dios, así Dios te diseñó para que tú tuvieras la capacidad de tomar una decisión, para que tuvieras la capacidad de hacer lo bueno, lo correcto, para que tuvieras la capacidad de hacer lo malo, lo incorrecto, y que tú tomaras la decisión. Y además de eso, Dios también te capacitó para que entendieras perfectamente lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Amigo mío, amiga mía, eso se llama gobernar, eso se llama señorear. Gobernar y señorear significa tener el control de algo. ¿Cómo vas tú a tener el control de algo cuando no hay riesgos? ¿Cuándo vas tú a tener el control de algo cuando todo está bien y nunca puede salir mal? Nada. Pues eso no se llama controlar nada.
Eso se llama simplemente vivir en algo que nunca puede fallar. Pero el control y el gobierno es cuando tú tienes responsabilidad de lo que estás haciendo. Es cuando tú tomas las decisiones correctas. Es cuando tú decides renunciar a lo que tú sabes que es malo, que te hace daño, y decides hacer lo correcto y lo bueno. Pues bueno, ese es el contexto de Adán. Eso es lo que Dios le estaba diciendo en otras palabras. Tú tienes de todo y tienes lo más maravilloso. Tienes la vida bella que te estoy formando. Sin embargo, tú tienes la capacidad de hacer todo, porque Dios así es. Fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Dios puede hacer todo, pero Dios dice la palabra, Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Por favor, entiende esto. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede hacer, pero Dios se ajusta a un estándar de santidad, de perfección, a un estándar de pureza. Él dice, yo soy así, yo puedo hacer todo, o podría hacer todo, y ese eres tú también, así también eres tú, esa es tu esencia. Podrías hacer todo, podrías hacer todas las cosas, pero a ti nunca te conviene de ninguna manera moverte de la santidad, de la perfección. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado para vivir así, fuiste diseñado para decirle sí a lo que te conviene, fuiste diseñado para decirle no a lo que no te conviene. Perfecto.